Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga nuevamente después de algún largo tiempo. Nos volvemos a reencontrar a nivel online para continuar con las enseñanzas que el Señor propone bajo la dirección de su Espíritu Santo. En este último tiempo les está hablando nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio de Enseñanza Masada, exhortativo, profético y también de restauración. Saludamos a toda la amada audiencia, a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se puedan conectar o que se van a conectar más adelante. Hemos tenido, algunas dificultades, más bien no dificultades, sino que realmente hay un trabajo en la obra del Señor, cuestiones particulares también que no me estaban permitiendo de todo salir al aire. Hoy el Señor lo permite hace tiempo, en realidad, que como predicador del Señor uno siempre tiene el sentir de estar con el pueblo del Señor, y aquí estamos finalmente para compartir una temática que no la vamos a poder ver íntegramente. Les pido paciencia, seguramente estaremos 1 hora y media aproximadamente enseñando esta temática que a veces no es fácil de comprender. Hemos titulado, ¿no?, la bestia, el pueblo prostituido, el pueblo adúltero, el pueblo apóstata, y vamos a identificar a esa bestia, obviamente con la ayuda del Señor. El Señor bendiga entonces a todos nuestros hermanos. Agradezco los saludos de mi amada esposa, siempre respaldando esta audición. Que el Señor les bendiga entonces a todos los hermanos que se van acoplando. Hacemos una oración y ya estamos entonces introduciéndonos en el tema. Padre, pedimos tu bendición en el precioso nombre de Yeshua, que tú unjas, Señor, esta reunión, unjas mi vida para poder compartir esta temática con el pueblo del Señor. En el nombre de Yeshua, sin ti nada podemos hacer, Señor. Reprendemos todo lo que quiera perturbar, todo lo que quiere oprimir, Señor, en esta hora. Lo reprendemos en el nombre de Yeshua, y que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Tu palabra rompa cadenas, Señor. Tu palabra nos esté limpiando, nos esté santificando. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en las diferentes partes del mundo, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en toda Sudamérica, en todas partes, Señor. Tú estés bendiciendo a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, y clamamos sobre todo por aquellos que no te conocen o que se han apartado, que pronto puedan regresar a tu camino, Señor, porque ciertamente, como siempre lo decimos, y tus señales lo demuestran claramente, tu venida está muy cerca, Señor. Decimos entonces, amén y amén. Bien, mi querido hermano, este no es un tema sencillo de exponer. Encontramos en el libro de Apocalipsis, que usted puede ir abriendo la escritura, en Apocalipsis 17, versículo 9 y 10, vamos a leer. No me voy a extender en todo el capítulo y no me voy a explayar sobre otras cosas que pueda contener este capítulo, porque no terminaríamos más y nos estaríamos desviando de lo que el Señor nos quiere hablar. Saludamos a nuestra hermana María Fernández, a toda nuestra querida familia de Buenos Aires, nuestro querido hermano Luis, Facundo, Romina, Sergio, Olivia. El Señor les bendiga muy ricamente. Mi hermana Luisa Ravi, que el Señor te bendiga a vos y a toda tu familia en Buenos Aires. Qué alegría contar con ustedes. Entonces, mi hermano, Apocalipsis 17 en la Reina Valera está hablando de la condenación de la gran ramera. ¿Se acuerda que hace aproximadamente un año, en otro material donde yo hablé bastante de la bestia, fuimos tocando un poco estos temas? Me falta un tiempo para terminar esta cartilla nueva, que estamos hablando también del reino del Señor, donde tocamos estas cosas que hoy voy a compartir con ustedes. Obviamente la mayoría de ustedes saben que soy de origen judío. Hoy ya soy un judío creyente en Yeshua, y digo esto por lo que voy a mencionar ahora, porque muchas veces nos cuesta digerir que el pueblo de Israel y todos aquellos que obviamente pisotean la ley del Señor son la bestia. Técnicamente es Israel que ha rechazado a Yeshua, es la bestia, pero esto también incluye a muchos
de los que hoy se denominan iglesia. En realidad no existe ninguna iglesia, existe la Asamblea de Israel. Yo dentro de un rato le voy a poner un gráfico que le va a clarificar todo esto. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. La bestia salvaje, como la traducen algunas traducciones, tiene que ver con el pueblo apóstata, el pueblo prostituido, el pueblo de Israel en su gran mayoría, y aún los creyentes de hoy en día, también son parte de esa bestia por seguir un camino de inmoralidad, tanto físico como espiritual. Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y tenemos que reconocer que cuando nosotros encontramos en la Escritura cabeza, monte, se está hablando de un reino. Dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Obviamente, ¿quién fue llamada a ser la esposa del Cordero? El pueblo de Israel y todos los que también se injerten de corazón. Pero resulta que esa mujer se fue desviando, o una gran mayoría de los que pertenecen a esa mujer, lastimosamente se fueron con otros amantes a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo de la historia de la salvación. Apocalipsis 7:10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya vamos a ver. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Bien, hermano, disculpen un poco si no está hecho de la mejor manera, pero creo que se ve muy claramente. Por ahí ustedes lo ven al revés, no sé cómo lo están viendo. Entonces, para graficar un poco lo que venimos viendo en Apocalipsis 17, ahí vemos Yeshua, la cabeza, o Yahweh. Yeshua es la cabeza en realidad de todo el universo, y esa cabeza es, o debería ser, va a ser sin duda la cabeza del verdadero Israel. Más abajo ustedes pueden ver el remanente santo. Ahora, mi querido hermano, si ustedes pueden ver, voy a tratar de tener mi micrófono acá, de este verdadero Israel se desprende un Israel falso. ¿De dónde sale este Israel falso? Sale de acá, ¿verdad? Obviamente en algún momento los integrantes del Israel falso, adúltero, prostituido, la gran ramera, decidieron retroceder espiritualmente, decidieron de alguna manera desobedecer los mandamientos del Señor. Así como también estamos viendo el dragón, Satanás. En algún momento sabemos que Lucifer se desprendió del Eterno, se rebeló contra el Eterno. Entonces, obviamente, si está al revés, no queda otra que lo puedan ir viendo de esta manera. No hay otra manera de ponerlo. Traten de agudizar su visión. Gloria al Señor. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, la otra cabeza que surge de una rebelión, obviamente, es Hayatán, es el dragón. Y el dragón levanta otros imperios que hemos puesto ahí, son los amantes de Israel. El primer amante de Israel fue Egipto, los hemos puesto numéricamente, ¿verdad? Ahí estamos viendo los 7 montes con los que fornicó, adulteró espiritualmente Israel y también físicamente, ¿verdad? Porque sabemos que en cada idolatría que cometía el pueblo de Israel, con Baal, con Astarot, evidentemente siempre había tanto un adulterio espiritual como un adulterio físico. También con Asiria, donde las 10 tribus del norte son esparcidas. Luego viene Babilonia, conocemos bastante bien la historia. Número 4, Media y Persia. Ahí estamos viendo los amantes, así como un hombre puede tener muchos amantes, tristemente, porque sabemos que debemos ser fieles, obviamente, en el matrimonio. Y a lo largo de la historia, el quinto amante es Grecia, luego viene Roma, la bestia es herida, y uno presupone que esa bestia no se va a levantar más, pero como hemos visto ahí, hemos puesto a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el prácticamente fundador de la ONU, y el 14 de mayo de 1948
se establece nuevamente el Estado de Israel. Pero es ahí donde hemos caído en alguna trampa, en algún engaño. Pensamos que este Israel, y no estoy diciendo que todos están completamente desviados, ya hemos puesto que hay un remanente santo, pero obviamente que este Israel no tiene nada que ver con lo que la Escritura demanda para el pueblo del Señor. Vamos a volver a leer entonces Apocalipsis, sobre todo 17:10, son 7 reyes. Apocalipsis nos comenta, nos da datos para identificar a la bestia. La bestia estuvo teniendo relaciones promiscuas espiritualmente y físicamente con otros imperios. Israel tenía que haber estado solamente bajo la cabeza de Yahweh, bajo la cabeza de Yeshua por siempre y para siempre. Así como yo estoy poniendo los ejemplos, ¿verdad? Yo soy la cabeza de Cristina. Si mi esposa obviamente tuviera amantes, el Señor nunca lo permita, entonces yo ya no sería la cabeza exclusiva de mi esposa. Habría una rebelión, obviamente, en la vida de mi esposa, ella se habría desviado. El Señor esté cuidando nuestros corazones para que nosotros podamos ser fieles a los mandamientos del Señor. Entonces sabemos, Yeshua viene a buscar un pueblo llamado Israel, que somos nosotros, judíos y no judíos, que hemos sido injertados en el verdadero olivo, y que tenemos que permanecer fieles a la palabra del Señor. Lo que pasó con el pueblo de Israel y con todos los apóstatas y adúlteros y rebeldes hasta el día de hoy es que se apartaron, se salieron de la cobertura de Yeshua porque estaban en desacuerdo, porque querían seguir un evangelio diferente, un evangelio prostituido. Dice entonces Apocalipsis 17, verso 10, 5 de ellos han caído porque para cuando está escribiendo Juan todo esto, Egipto había caído, Asiria también, Babilonia también, número 4, Media y Persia, Grecia el quinto. Y entonces Israel estaba siendo promiscuo con Roma, pero Roma también iba a caer. Primeramente iba a herir mortalmente a ese Israel. Como ya sabemos, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén, el templo fueron destruidos, Roma también desapareció, pero la Escritura dice que la bestia se iba a volver a levantar. Y eso aconteció el 14 de mayo de 1948. El primero que votó a favor de esta declaración a los 11 minutos fue Estados Unidos. No estamos en contra de todo Estados Unidos, pero sabemos que Estados Unidos obviamente es el imperio mundial final, donde también muchos, lastimosamente, aún sus gobernantes han apostatado, están adulterando. Ahí encontramos también un evangelio muy prostituido. Y la bestia que era y no es, dice el versículo 11, también es un reino, se lo puede considerar a Israel como un reino, es el octavo que va a la perdición. En otras palabras, porque yo quiero llevar esto más al terreno espiritual y le pido ahora que podamos ir a Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Vamos a ver, acá ya el pueblo de Israel también había caído bajo juicio. Ezequiel es un libro que habla acerca del juicio que viene en el tiempo en que Israel tenía como amante a Babilonia. Y vuelvo a repetir, el Señor a nosotros como seres humanos nos ayude a ser fieles en nuestro matrimonio, como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe o venga el Señor por nosotros. Pero veamos que el pueblo de Israel siempre tuvo la tendencia, la inclinación al mal. Vuelvo a poner esto: siempre hubo un verdadero Israel y un falso Israel. Hubo un verdadero pueblo del Señor y un falso pueblo del Señor hasta el día de hoy. Hoy lo que nosotros conocemos como iglesia también se está comportando como el pueblo de Israel, ¿verdad? La iglesia, la denomino así para que se entienda mejor, también está amando el mundo. Permanentemente nosotros estamos tratando situaciones de inmoralidad, de engaño, de estafa, de corrupción, de injusticia. No hay una consagración verdadera. Entonces, mi hermano, damos comienzo a este estudio porque dice la palabra que la ramera, cuando venga el Señor, va a ser condenada. Los únicos que van a alcanzar la salvación y la vida eterna son aquellos que tengan ya parte en la verdadera esposa del Cordero. El Señor viene a buscar, como dice Efesios 5,
una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Posteriormente vamos a leer más adelante en Apocalipsis 19, la segunda venida del Señor. Hay que entender con toda claridad esto: cuando el Señor viene antes de casarse con su pueblo fiel y verdadero, hace juicio sobre la ramera. Hace juicio sobre la ramera, no se olvide de esto. Ahora, este estudio a mí me ha llevado también, antes de leer Ezequiel 16:32, en este estudio yo puedo ver, mi hermano, el gran amor del Señor. Él nos está diciendo que salgamos de Egipto. Él nos está diciendo que salgamos de Asiria, de Babilonia, de Persia, del mundo contemporáneo, del mundo moderno. Hasta el último segundo va a haber oportunidad de salir del Israel falso y regresar a nuestro lugar como el hijo pródigo. El hijo pródigo también adulteró, vivió una vida promiscua, pero el Señor le dio tiempo para arrepentirse, para poder regresar a casa. Así que en esta hora todos aquellos que están apostatando, que están viviendo un evangelio prostituido, que se han vuelto a Egipto, que se han vuelto a Babilonia, no por nada la Escritura dice: pueblo mío, salid de Babilonia. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia maravilloso, que nosotros tenemos que aprovechar para volver a realinearnos con el Señor. ¿Esto es posible? Claro que sí. Yo le compartí a los hermanos, ustedes conocen, algunos que me han escuchado bastante este testimonio, en una de las congregaciones donde yo normalmente exhorto a la santidad acá en Paraguay, recibí un grato testimonio, ¿no?, de un matrimonio que ciertamente se habían separado, inclusive legalmente, hasta que uno de los cónyuges conoció al Señor Yeshua, se arrepintió, se dio cuenta de su situación pecaminosa y volvió en el poder del Espíritu, en oración, en ayuno, a reconquistar a su marido, que felizmente no se había casado con otra persona. Hoy están casados nuevamente, están sirviendo al Señor. Pongo este ejemplo sencillo y práctico para que usted pueda entender la historia de Israel y nuestra historia también. Porque nosotros o somos llamados, o somos parte, mejor dicho, del verdadero Israel, la iglesia santa sin mancha y sin arruga, o seremos parte de la gran ramera. Hay dos lugares donde usted puede ubicarse por propia elección. O se convierte en una novia santa sin mancha y sin arruga, o sigue siendo una ramera. Lo bueno de este mensaje, como le estaba diciendo, puedo ver el gran amor del Señor, cómo Él está esperando hasta el último instante, porque Él no quiere la muerte de los impíos, sino que los impíos se vuelvan de su mal camino. De igual manera, la Escritura dice que la esposa del Cordero, todos los que la vamos a componer, en definitiva, de igual manera vamos a ser un remanente santo. Un remanente habla de algo pequeño. Esto nos indica, hermano, lastimosamente, como dijo Yeshua, que muchos van por el camino ancho que lleva a la perdición. Dice Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a los ajenos. Fíjese, Israel tenía que estar bajo la cobertura de Yeshua, pero un gran grupo se salió de ahí. Un gran grupo se salió de ahí. Usted puede estar en una iglesia, puede estar en una congregación, pero puede ser que su cabezato o su liderato tenga que ver con gente que está bajo el dragón, con gente que viene con costumbres de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hoy ponemos los Estados Unidos porque Estados Unidos es el fundador de la ONU y porque Estados Unidos tuvo mucho que ver en la resurrección de este Israel, pero que nada tiene que ver con el verdadero Israel que el Señor va a resucitar y va a reunir en Jerusalén nuevamente cuando Él venga. El verdadero Israel somos aquellos que hemos creído en Yeshua y que guardamos los mandamientos del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido, el marido es Yeshua, sigue siendo Yeshua. Y Él está esperando a que procedas al arrepentimiento. Él es capaz de tener un gran amor y una gran misericordia, porque le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, se lo advirtió. Vemos que el Señor extiende
su gracia sobre aquellos que se han desviado, sobre aquellos que se han corrompido. Todavía les está dando una oportunidad, pero cuando Él venga, esa oportunidad obviamente se va a terminar. Que recibe a los ajenos. Entonces, hermano, la historia de Israel nos habla a nosotros también a quién estamos recibiendo. ¿De quién estamos recibiendo la palabra del Señor? Estamos recibiendo una palabra adulterada, una palabra modernizada, una palabra filosófica, una palabra psicológica, una palabra emocional, o estamos verdaderamente recibiendo de Yeshua como corresponde la verdadera exposición de la palabra del Señor. Muchas congregaciones hoy son el Israel falso. Se han prostituido, se han vendido a hacer lo malo, están haciendo mercadería de las almas, no están predicando la verdad, no están estorbando a las personas con la exhortación para que dejen de practicar el pecado. La Biblia dice que los que practican el pecado obviamente son hijos del diablo. Podemos ver algo más en la palabra del Señor. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 23, versículo 43, y todos los capítulos que estamos tocando son extensos, son hermosos, se los dejo como tarea. Ezequiel 23, 43. Fíjese que el pueblo de Israel se funda después de Abraham, Isaac y Jacob, aproximadamente van a ser hace 3.500 años atrás, y el pueblo de Israel, o por lo menos esa gran parte que van por el camino ancho, que van a perdición, salvo que algunos deseen salir de ese camino y entrar en el camino estrecho, a lo largo de 3.500 años, vuelvo a repetir, como hemos visto en el cuadro, Israel ha pecado con Egipto, con Asiria. No es como que pusiéramos hoy una persona, no, Pedrito estaba casado con Estela, pero resulta que la tuvo a Ana de amante, y la tuvo a Paola de amante, y tuvo a María de amante, no respetó a su esposa. Lo mismo el pueblo del Señor, no respetamos a nuestro esposo llamado Yeshua, el Santo de Israel. Y acá dice Ezequiel 23, 43, y dije respecto de la envejecida en adulterios. De la envejecida en adulterios, todavía signo de pregunta. Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. En otras palabras, el profeta está diciendo, está hablando, cuando el pueblo del Señor, que en realidad es llamado a ser un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo santificado por la verdad, ¿cuánto tiempo más va a seguir en esta condición pecaminosa? Si nosotros miramos a Israel, salvo algunos grupos que sabemos que van creciendo, de judíos mesiánicos, bendito sea el nombre del Señor, está llegando la hora también de que muchos de ellos se despierten, pero en líneas generales, hasta el día de hoy, el Israel actual, allá en Medio Oriente, obviamente, es un Israel prostituido porque no aceptaron a Yeshua, porque siguen la tradición, porque otros son ateos, son comunistas, son brujos, son hechiceros. Tel Aviv es una ciudad completamente de inmoralidad. Entonces el Señor va a tener que tratar fuertemente a Israel, pero a nosotros también. A nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros también somos llamados a salir de esa prostitución espiritual y ser parte del verdadero Israel. Y cuando digo el verdadero Israel, ¿de qué estoy hablando? El verdadero Israel es el que cree en el Mesías Yeshua y se arrepiente de sus pecados genuinamente. El verdadero Israel es aquel que se deja grabar en su mente y en su corazón la Torá, la ley del Señor, y la empieza a vivir bajo la unción del Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, si no queremos ser consumidos, si no queremos ser condenados, y antes de proseguir, justamente quiero ir a este interesante capítulo que está en Apocalipsis 19, acompáñeme, Apocalipsis 19, porque siempre nos gusta tocar de Apocalipsis 19 la parte más linda, pero tenemos que ver todo lo que dice ahí la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Petrona, que el Señor le bendiga, a Omar, a Arnulfo, sean todos bienvenidos, gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué estamos tocando este tema
tan importante, gloria al Señor. Un segundito, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Y creo que lo sabemos muy bien. Dios ha hecho juicio sobre Adán y Eva, Dios ha hecho juicio sobre Lucifer, Dios ha hecho juicio sobre una tercera parte de los ángeles, Dios hizo juicio en el diluvio, Dios hizo juicio aún sobre el campamento de Israel en el desierto y lo seguirá haciendo. Y fíjese que en la segunda venida, lo primero que destaca Apocalipsis 19, antes de hablar de su casamiento con el verdadero Israel, primero va a condenar a la ramera. Apocalipsis 19, pues ha juzgado a la gran ramera, que si usted busca la concordancia, esto ya lo hemos estudiado, Ezequiel, Isaías, Jeremías, hablan de la gran ciudad de Jerusalén, del pueblo de Israel, pero esto yo hoy lo extiendo a todos nosotros, porque nosotros tenemos que decidir. Gracias, hermana Petrona, el Señor le bendiga. Nosotros tenemos que decidir si vamos a ser parte del verdadero Israel, la novia del Cordero, o vamos a ser parte de la ramera. A mí me emociona cuando leo los evangelios, mi querido hermano. Dice, en un momento, dice la Escritura, después lo busca usted, cuando se predicaba el evangelio, el pacto renovado, las buenas noticias, en un momento dice la Escritura, pero las rameras van por delante de los religiosos. ¿Por qué? Esto significa que muchos estaban queriendo salir de ese espíritu de prostitución. Todos somos pecadores, todos nos hemos prostituido de alguna manera, pero en algún momento viene la revelación y tenemos que salir de Babilonia. Ahí tenemos el ejemplo de Rahab, que de ahí viene el rey David. Fue la única mujer, juntamente con su familia, que recibió a los espías, y a partir de ese momento se convirtió al Dios de Israel. Entonces digo todo esto, hermano, porque no es imposible convertirse al Señor. Hay que tomar una decisión. Hace algunos días o semanas atrás el Señor me hablaba en oración, me hablaba: mira, Gustavo, lo más importante de decir al pueblo es la decisión que van a tomar. No estoy diciendo con esto que no es importante orar, que no es importante ayunar, que no es importante congregarse. Claro que sí, usted ya lo sabe, está escrito en la palabra del Señor. Pero también he visto mucha gente ayunando que nunca cambia, mucha gente leyendo la palabra y que nunca cambia. O sea, todas estas disciplinas espirituales tienen que ir acompañadas de una base muy importante, que es lo que nosotros vamos a decidir. Y tenemos que decidir arrepentirnos del espíritu de prostitución, porque hemos seguido un evangelio diferente, extraño, que significa prostituido, y tenemos que abrazar el lino fino, que son las acciones justas de los santos. Tenemos que abrazar estar bajo el señorío de Yeshua, como estoy predicando. Estamos levantando esos materiales también. Y claro, muchos quieren estar bajo el señorío de Satanás. Quieren una congregación bajo el señorío de Satanás que le permita adulterar, le permita fornicar, le permita mirar pornografía, y que te digan que está todo bien, que el Señor no se enoja, que Dios es amor. Podés fumar, podés emborracharte, podés ser un glotón, podés ser un murmurador, el Señor te ama, nos vamos todos para el cielo. Y no es así, hermano. Por eso le estoy citando ahora, volvamos a Apocalipsis 19, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Está hablando de ese pueblo desviado. Fíjese que la Biblia habla de un solo pueblo, habla del pueblo de Israel. Habla de los que se mantuvieron fieles, y habla de aquellos que comenzaron a ser infieles, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Quién mató a los profetas? Obviamente esa Jerusalén apóstata. ¿Quién gritó crucifícale? Obviamente todos lo crucificamos al Señor, pero técnicamente en ese momento vemos a una Jerusalén apóstata en su gran mayoría, salvo los discípulos, salvo el remanente de creyentes
que le fue fiel al Señor en aquellos días como hoy en día. También sigue existiendo un pequeño remanente. Seguimos leyendo un poquito más abajo. Fíjese que primero se condena a la ramera. Vamos al versículo 7. Versículo 7. Estamos hablando del Israel falso, la ramera que ha corrompido la tierra. Y fíjese que hay un evangelio prostituido que ha corrompido la tierra. Y que hoy, como yo reconozco, hablaba con los hermanos, así como hace algunos años atrás, de Estados Unidos salían tremendos siervos como Wilkerson, John MacArthur, así también hoy del último imperio, que es el amante del Israel físico, sobre todo hoy en día, ahí lo podemos ver. Hoy también está viniendo de Estados Unidos esas olas, como le llaman, ¿no? Y ahora viene esta ola, y ahora viene otra ola, viene una doctrina y otra doctrina de demonios. El diablo, como yo le decía a los hermanos, una de las cosas que le encanta al diablo es profanar a su pueblo. Marque esto que le estoy diciendo ahora, que ya lo hemos estudiado. Lo que más quiere el diablo, el mundo ya lo tiene, salvo que algunos se arrepientan y salgan de ahí. Lo que más quiere el diablo es, a él le encanta destruir a los siervos del Señor, a él le encanta destruir al pueblo del Señor. El diablo se goza en gran manera cuando logra pervertir al pueblo del Señor, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón, que siguió a los ídolos. Ahí vemos la apostasía del rey Salomón en Primera de Reyes 11, por lo cual el reino de Israel se dividió. El reino del norte ya había sido destruido, pero Judá también. El reino del sur también después fue destruido en varias oportunidades. Y dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, o está preparada. Entonces, en primer lugar, la ramera es juzgada. En segundo lugar, el Señor puede venir entonces a casarse con los fieles. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a ver algo más en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Podemos ir, mi hermano, a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Esto ha sido una constante en las Sagradas Escrituras. El Señor ha vivido llamando a ese pueblo que le fue infiel. Por eso digo, cuán grande es el amor del Señor, porque si hacemos la comparación, en algunos casos, no digo en todos, porque recién les compartí de un matrimonio que se separaron y se volvieron a amar en Yeshua, y qué bueno eso, porque eso habla del amor y habla del perdón. Pero así también no podemos ver en este estudio el gran amor del Señor, mientras que otros, humanamente hablando, cuando hay un acto de adulterio, enseguida se separan, entra el odio, el rencor, el resentimiento. Qué bueno es ver 6.000 años de historia, sobre todo los últimos 3.500 años de historia, desde el nacimiento del pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel. Qué interesante es ver cómo el Señor, como declaran las Escrituras, Él tiene tanto amor, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta no sea condenado. Dice Jeremías capítulo 3, verso 1, vamos a leer. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No será tal tierra de todo amancillada. Por supuesto que sí, el adulterio trae perjuicios que de hecho el pueblo de Israel lo tuvo que vivir. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Le está hablando el Señor a Israel a través de Jeremías. Ha fornicado con muchos amigos. En el tiempo que está hablando con Jeremías ya había fornicado con Egipto, con Asiria y con Babilonia. Todavía no había llegado el tiempo ni de Media, ni de Persia, ni de Grecia, ni de Roma, ni de Estados Unidos. Eso ya
ya se iba a cumplir y se está cumpliendo. Entonces, ¿qué dice Jeremías capítulo 3, versículo 1? Has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Qué tremendo, mi hermano. Y ese mensaje no solamente lo trae Jeremías, lo han traído otros siervos del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor a todos nosotros? Que nos volvamos de una vez por todas, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que hay que hacer hoy. ¿Cuánta gente se apartó, y ya no hablo de una congregación, se apartó del Señor, se apartó de la palabra del Señor? Yahweh, Yeshua, tiene tanto amor que no quiere que nadie se pierda y nos está esperando, pero queda muy poco tiempo para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido. O sea, Israel vivió prácticamente prostituyéndose. Es más, cuando Yeshua viene, y eso ya lo vamos a ver en una comparación con la mujer samaritana, cuando Yeshua viene e Israel tiene de amante a Roma, que es el sexto amante, ni con la primera venida de Yeshua ellos se volvieron totalmente al Señor. Es más, la Escritura dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso también nos muestra, mi querido hermano, cuánta dureza hay en el corazón, a pesar de que el Señor es paciente, a pesar de que el Señor te llama, a pesar de que el Señor no te castiga en la forma que tal vez debería hacerlo. Él está esperando nuestro arrepentimiento. Todavía hay un pueblo que dice, no, mira, a mí me gusta el mundo, a mí me gusta el evangelio prostituido, a mí me gusta ser carnal, me gusta ser materialista, me gusta como Salomón tener muchas mujeres, muchos hombres, engañar, estafar. Bueno, el final de esa ramera, ya lo hemos visto en Apocalipsis 19:2, va a ser juzgada, pero esa ramera nunca podrá decir que no se le dio el suficiente tiempo, porque Dios es muy grande en paciencia, en misericordia, pero obviamente cuando la puerta se cierre como los días de Noé, se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad. Yo venía hablando del señorío como las vírgenes insensatas. Ahora se acordaron, Señor, Señor, amo, Adonai, abre la puerta no se abrió nunca más. Porque en el tiempo donde ellas tenían que mantenerse en santidad con las lámparas encendidas, no lo hicieron. Se durmieron, fueron negligentes, no cuidaron la comunión con el Señor, no cuidaron ese noviazgo, ¿verdad? Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? El novio se iba, la costumbre judía, la novia era preparada por la abuela, por la madre, por las tías, pero si al regresar el novio había encontrado que esa mujer, esa novia, le había sido infiel, obviamente que el novio la podía dejar. En el Señor hemos encontrado todavía misericordia, pero si cuando Él regrese ya en la segunda venida es definitiva. En la segunda venida ya no va a haber otra oportunidad, no va a haber otro pacto renovado. Por eso el autor de Hebreos nos dice en la Escritura que no pisoteemos la sangre del pacto. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jeremías 3:2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. La tierra de Israel fue destruida por los imperios porque la contaminaron. Y así también, haciendo el paralelismo, hemos contaminado congregaciones, hemos contaminado nuestra propia vida, nuestra propia familia, por amar más al mundo que al Señor. Dice el versículo 3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera. Acuérdense que el sumo sacerdote tenía que llevar en su frente una lámina de oro que dijera santidad a Yahweh. Pero ahora está diciendo que el pueblo de Israel, que fue llamado a ser reyes y sacerdotes, tiene en su frente, espiritualmente hablando, el nombre de ramera. Entonces, ¿quién es la ramera? Es el Israel desviado. ¿Quién es la ramera? Los congregantes de hoy en día desviados.
que van a la casa del Señor, pero que odian escuchar mensajes de arrepentimiento, mensajes contra el pecado, mensajes de la santidad, mensajes de la justicia, mensajes de la segunda venida del Señor. Lo único que quieren escuchar es un evangelio prostituido que le llene los bolsillos para poder codiciar cuanta cosa tengan en su mente y en su corazón. Con ese evangelio se van a la perdición, como ya hemos leído en Apocalipsis 17. Esta bestia salvaje, esta mujer prostituida, esta ramera, se va a la perdición. Si este mensaje está llegando a tu corazón y tú eres esa bestia, que puedas arrepentirte ahora, que puedas regresar a casa como el hijo pródigo que pidió la herencia, ¿y con quién gastó esa herencia? Con las rameras. Ahí habla de una parte de Israel. Ese hijo pródigo es una parte de ese Israel que se ha prostituido, que ha hecho alianza con el mundo, que todo lo que el mundo ofrece le agrada, novelas, películas, pornografía, chistes, verde, le agrada. Quiere ser una congregación light. Vamos a ver, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos una interesante simbología. El Señor está hablando con la samaritana. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y otros pueblos, por no decir que inclusive ni eran judíos, porque Asiria había también dejado otras personas allá que nada tenían que ver con la cultura judía. Juan 4:16, y Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. En realidad, obviamente esta mujer no tenía un verdadero marido, tenía amantes, así como Israel ha tenido diferentes amantes, y así como las iglesias de hoy en día tienen diferentes amantes, en vez de apoyarse en el pacto, en la verdadera revelación del Señor, no, ahora salió esto y ahora salió lo otro y ahora salió otra moda, y ponen eso por encima de la palabra del Señor. Verso 17, Juan 4:17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Yeshua le dijo: bien has dicho. Y Yeshua la aprobó a esta mujer. Ven, llama a tu marido. Pero ¿qué le dice la mujer? No tengo marido. Y Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y acá lo puede ver. 5 maridos has tenido: Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persia, Grecia, hasta ese momento. Y el amante actual del pueblo de Israel y de los samaritanos en aquel momento era con Roma. Así es, mis queridos hermanos. Estamos viendo cómo la bestia, el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron gobernados por diferentes imperios. Esto también lo permitió el Señor. Y esos mismos imperios que eran los amantes de Israel terminaron destruyendo a Israel. O sea, el Señor los utilizó para hacer juicio sobre su propia ciudad, sobre el templo y sobre su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor hace juicio sobre los adúlteros. Vamos a ver eso en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice el pacto renovado. Y les comparto el pacto renovado porque uno dirá: no, es muy fuerte en el Antiguo Testamento, pero dice exactamente lo mismo. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Vamos despacio con esto, espero que se tomen su tiempo para estudiar la palabra. Honrosos sean todos el matrimonio. Obviamente, nuestro matrimonio como hombre y mujer, pero también este matrimonio en cuanto a la relación de pueblo, de novia, con respecto al Eterno, a Yahweh y a Yeshua. Y el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que es lo que recién estamos leyendo, ¿no? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. El amor del Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos. Pero eso no significa que cuando Él venga en la segunda venida, si Él viene y te encuentra en adulterio,
morirás. Y ya les voy a dar el versículo en breve del Antiguo Testamento que se confirma en el Nuevo Testamento. O sea, que estemos en un tiempo de gracia, que el Señor extienda la misericordia, no significa que no se va a cumplir lo que está escrito en la Torá, en la ley del Señor, que los adúlteros van a ser apedreados y van a ser apedreados directamente por el Señor, que dice la Escritura que simbológicamente viene con una espada afilada que sale de sus labios. Obviamente el Señor no es un monstruo, no es que viene con una espada, eso está representando el poder de la palabra, la autoridad de la palabra. No es que la palabra no se va a cumplir, no que usted puede decir, mira, mira como adultero, voy a la casa del Señor, toco la guitarra, está todo bien, estoy vivito, Pastor Chimele. Cuidado, eso va a terminar en cualquier momento. Es más, y aún puede terminar antes de la segunda venida del Señor. No necesariamente hay que esperar hasta la segunda venida del Señor. El Señor es el que da la vida y el Señor es el que la saca. En estos estudios vamos a ver lo que representa la espada afilada del Señor a lo largo de toda la Biblia. Aún en el tiempo cuando Israel pecó con Babilonia, dice que salió una espada afilada de Yahweh. Acuérdese que cuando David pecó apareció un ángel con una espada afilada de parte del Señor y comenzó a matar mucha gente. Entonces, hermano, esto lo podemos ver en todo el contexto bíblico. No es un invento mío, tenemos que analizar las Escrituras con profundidad. Dice Hebreos 13:4, pero a los fornicarios, a los adúlteros, tanto a nivel particular como a nivel de nación, como a nivel de pueblo, como a nivel de imperio, van a ser juzgados por la ley del Señor. ¿O usted qué piensa? ¿Que la ley del Señor ya pasó? No, eso lo dicen los hipócritas, los carnales. ¿Cómo la ley santa del Señor va a pasar? Acompáñenme, mi querido hermano, a Deuteronomio capítulo 22, y hoy los hago trabajar un poquito. Qué bueno que podemos estudiar la Biblia y conocer lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 22. Gracias, Dani, que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Saludos también para ustedes. El Señor les bendiga. Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. ¿Cuál era la mujer? Israel. Nosotros tenemos que estar bajo nuestro marido, que es Yeshua, Yahweh. Pero si fuéramos sorprendidos amando el mundo, estamos en un acto de adulterio, de apostasía, de prostitución. Vuelvo a repetir, Deuteronomio 22. Yo voy lento con esto porque quiero que esto baje a nuestro corazón, a nuestra mente, que el Señor haga brillar su entendimiento en esta hora. Dice la palabra del Señor, aleluya. Saludamos a Abel, Morín también, a él, Elión. Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Por qué? Porque Egipto, vamos a ver acá, Egipto era marido del dragón de Satanás. Egipto era la mujer, ¿verdad? Del dragón, el marido vendría a ser ahí el dragón. Asiria, estaban todos bajo la autoridad del dragón, de Satanás, pero a su vez estos imperios fueron cabeza de ese pueblo de Israel desviado. Estos imperios se convirtieron en los maridos, en los amantes de ese Israel que no quiso obedecer a la ley del Señor. Dice acá entonces, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Dice, ambos morirán. Ambos morirán. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que Egipto desapareció y que aquellas generaciones de Israel también fueron castigadas duramente. Por ejemplo, con el imperio de Roma murieron en 5 meses 1.200.000 judíos. O sea, el adulterio, tanto físico como espiritual, mi querido hermano, se paga muy, muy caro. Volvemos a leer Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Entonces, mi querido hermano, simplemente vuelvo a repetir esto. El Señor nos está dando un poco más de tiempo, sobre todo para aquellos que están viviendo un evangelio
diferente, aquellos que están viviendo en religiosidad, aquellos que se congregan, pero son mundanos, son carnales, han adoptado las costumbres de Egipto, de Babilonia, de Asirio, tristemente van a morir. Podemos seguir también, volvamos nuevamente a Jeremías, gloria al Señor, donde estuvimos antes. Jeremías, capítulo 3, volvamos nuevamente al versículo 12 al 14. Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 14. El Señor sigue hablando al profeta Jeremías para decirle que es Israel prostituido, regrese. Nosotros estamos haciendo ese trabajo. Claro, algunos me dirán, Pastor Chimeli, ¿cómo le va? Y la verdad, tengo que decirte, tengo esperanza en el Señor, que van a pasar cosas, pero la verdad que veo un pueblo muy endurecido. Estamos enseñando diferentes verdades y la verdad que lo que estoy viendo es que la gente hace lo que quiere, como en el tiempo de los jueces, como en los 3500 años de la vida del pueblo del Señor. Estamos viendo un pueblo que no se convierte, no entra en el camino de la obediencia, no se llena del poder del Espíritu Santo. Uno le dice, vuélvanse, le damos la palabra, le damos la exhortación, le damos la enseñanza, pero verdaderamente somos muy pocos los que queremos hacer las cosas como el Señor manda. Jeremías capítulo 3, verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. ¿A quién le está hablando? A la ramera. ¿A quién le está hablando? A su propio pueblo, al cual un día él le dio la ley, la Torá, hizo pacto matrimonial en el monte Sinaí. Le está diciendo, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti. O sea, le está advirtiendo que si no regresan, obviamente la ira del Señor va a caer, como lo declara Deuteronomio 22, como lo hemos visto en Apocalipsis 19. Dice, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Ahí vemos el gran amor del Señor, la gran paciencia del Señor, que a más de uno de nosotros por ahí nos faltaría. Imagínate tu esposa o tu esposo adúltero, más que dice la palabra, que el Señor quiere perdonar, 70 veces 7 hay que perdonar, siempre y cuando haya verdadero y genuino arrepentimiento. Y eso es lo que está esperando el Señor hasta la última milésima de segundo, pero la gente no reacciona. Hoy vemos una gran apostasía. Una de las cosas que el Señor me habló el año pasado es que venía un diluvio de apostasía. Y ciertamente a lo largo de este año lo he experimentado, lo he visto. Qué poco interés hay por la santidad, qué poco interés hay por agradar al Señor, qué poco interés hay por aprender los mandamientos del Señor que traen tanto bienestar a nuestra alma y a nuestra familia y a nuestra comunidad. Seguimos viendo gente en la comunidad rebelde, fornicando, adulterando, la palabra le entra por un oído, le sale por el otro. Lo veo, lo percibo, hay momentos que me da tristeza, tengo que fortalecerme en el Señor, tengo que seguir haciendo el trabajo que el Señor me ha encomendado como maestro, como alguien que profetiza la palabra del Señor, pero ciertamente va a ser muy duro para nosotros, para el remanente, y esperando también, como dice la Escritura, mi querido hermano, que nosotros no caigamos. El que esté firme, mire que no caiga, que nosotros no nos prostituyamos, que nosotros no nos convirtamos en esa gran ramera, sino que a pesar de las luchas, de las tribulaciones, a pesar de los insultos, a pesar de las burlas, no solamente del mundo, sino de aquellos que practican un evangelio prostituido, nosotros nos mantengamos en la fidelidad al Señor. La Escritura dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Es evidente que el Señor no se viene a casar con una ramera. Es evidente, hermano, el Señor no está a favor del adulterio, no lo vaya a creer nunca.
que Él te diga que no te va a apedrear en esta hora, que Él te diga vete y no peques más, no significa que llegado el momento, como ya lo hemos leído muy claramente en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Pacto Renovado, el Señor va a hacer juicio porque lo tiene que hacer. Él por un lado es Salvador, pero por otro lado es juez también. Vamos a tener que rendir cuenta delante del tribunal del Señor. Entonces, ¿cuál es el adulterio? Esperando que usted no esté engañando a su cónyuge, quiero creer. Pero ¿cuál es el adulterio espiritual? El adulterio espiritual que estamos hablando, hermano, tiene que ver con que si usted es una persona tibia y a duras penas ora y a duras penas alaba al Señor y está siempre más pendiente de las cosas del mundo, evidentemente usted es una persona, es un alma que ya está en adulterio. Está en adulterio espiritual. No améis el mundo, el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque ese mundo va a pasar, va a ser destruido por el Señor. Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado, has pecado conscientemente. O sea, le dice a Israel, te fuiste con Egipto conscientemente, te fuiste con Asiria conscientemente, te fuiste con Babilonia conscientemente, te fuiste, no sé, con María conscientemente, te fuiste con Pedrito conscientemente. Vos sabías lo que dice la palabra del Señor, no me lo vengas a decir que no. Esto, hermano, es lo que muchas veces nos indigna, sobre todo con aquellos que dicen ser creyentes, y sobre todo a los que particularmente el Señor me ha dado el privilegio de enseñarles, que después me salen, no sé, con Júpiter, cuando uno les enseñó claramente la palabra del Señor. Se le enseñó cómo hacer un noviazgo, se le enseñó lo que es el matrimonio, se le enseñó cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo apartados, consagrados, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, pastor, yo no le escuché bien, entonces, ¿para qué venís? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus oídos? Cuando Jeremías le habla, los otros profetas le hablan a Israel, mi hermano, no le hablan a un Israel, a un pueblo que no sabía. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Cuando el Señor habla a través del profeta, no le está hablando a un pueblo que Él nunca le advirtió, que Él nunca le instruyó. Por supuesto que lo hizo. Y ahora le está pidiendo que reconozca su maldad. Que ha prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Porque era normal en aquellas costumbres de estos imperios, que eran la cabeza de Israel, eran el marido de Israel, o los amantes de Israel, mejor dicho. Era normal que en la idolatría había sacerdotes y sacerdotisas prostitutas o prostitutos. O sea que no solamente desobedecían la palabra del Señor, sino que también caían en inmoralidad sexual, en orgías, en borracherías, en glotonerías, en toda la inmoralidad que hoy tenemos, inclusive mucho más potencializada. Verso 14, le habla a Israel, nos habla a nosotros, el pueblo del Señor. Recuerde que Israel significa gobernar con el Señor, e Israel no hizo eso. Israel no gobernó, no se puso bajo la autoridad del Señor. Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes. Convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Todos los demás son amantes. Egipto, Asiria, Roma, son amantes. Yo soy vuestro esposo. Le está diciendo Israel por medio de Jeremías, ustedes me dieron la espalda. Ustedes rompieron el pacto matrimonial, ustedes se fueron tras el adulterio, y lo mismo está sucediendo hoy en día de otra manera, sea que el judaísmo siga la tradición, sea que el cristianismo siga la tradición. Adulterio, adulterio. Si no nos arrepentimos, seremos condenados para siempre en la segunda venida de Yeshua. Yo no estoy acá para defender
ninguna doctrina de demonios y ninguna constitución de ninguna denominación. Hay dos pueblos, o la esposa o la amante, o la luz o las tinieblas, o la vida o la muerte, o la esposa o las amantes. Tú decides en qué te quieres convertir. En un hijo de Dios obediente, o en un hijo apóstata, o en un hijo rebelde, o en un hijo del diablo. Convertíos, dice el verso 14, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los voy a introducir en Sión. Esa escritura significa que no todos se iban a querer convertir. Cuando dice acá que tomará a uno o a dos de cada familia, es porque no todos todavía iban a querer convertirse al Señor. Acompáñame a Jeremías 31, 32. Hoy les pido ir por lo menos hasta las 9 y 10 tal vez. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 31. Yo creo que esto a usted no le va a molestar, ¿ven? Hemos perdido tanto tiempo en el mundo. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar ahora juntos a nivel online estudiando la palabra del Señor? Jeremías 31, 32, a través del profeta el Señor dice, como el pacto se quebró, y acá vemos la misericordia del Señor, ¿verdad? Que el Señor quiera volver a casarse con nosotros, ¿verdad? Como esta mujer, este matrimonio que yo les hablé, que se volvieron a unir felizmente. Es una dicha para nosotros, que a pesar de todo lo malo que tal vez hemos hecho, el Señor nos está abriendo una puerta de bendición a través de su sacrificio realizado aproximadamente 2000 años atrás. Para renovar ese pacto matrimonial, el Señor todavía está esperando que salgamos de Babilonia y nos podamos convertir nuevamente en la esposa del Cordero. Así como el padre de la parábola que representa al Eterno no fue a buscar a otro hijo, no adoptó a otro hijo, sino que esperó que ese hijo regresara a casa. No sé si pueden entender, pueden ver juntamente conmigo a través de esta escritura y a través de esta disertación el gran amor del Señor. Cuando cantamos ese himno tan maravilloso, cuán grande es el amor del Señor. Verdaderamente es, hermano. Verdaderamente es. Y nos damos cuenta de nuestra deficiencia, de nuestro fracaso, porque Él dijo que nos teníamos que amar con el amor de Él, y nos teníamos que amar los unos a los otros, y que si bien tenemos que reprender el pecado y ejercer la autoridad muchas veces de la disciplina, eso no significa tener amor y misericordia y perdonar a los que han caído. Pero qué pocas pulgas tenemos nosotros que ante la primera situación, listo, ya, se terminó el amor. Se terminó el amor. Y fíjese la paciencia del Señor. Claro, el amor del Señor va a llegar hasta un punto con la ramera, claro que sí, pero no nos olvidemos que son 6000 años. O a partir del pacto con Israel en Egipto, 3500 años. Cuán grande el amor del Señor. Y nosotros deberíamos aprender, dicho sea de paso en este estudio, a llenarnos del amor del Señor y a lograr en oración y con mucha paciencia que esa gente que hoy está prostituida y que muchos le miran de reojo, podamos traerlos nuevamente al redil del Señor para salvación. Jeremías 31, gloria al Señor. Jeremías capítulo 31, verso 31 y 32, y aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto, o sea, voy a renovar el pacto con la casa de Israel, que por su adulterio fue llevada cautiva y dispersa en el 721 antes del Mesías, y con la casa de Judá, que fue esparcida en varias oportunidades y que volvió a regresar a la tierra prometida, pero que todavía está en una condición de adulterio. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y nosotros también, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley nuevamente en la mente y en el corazón. Acá quiero decir algo muy importante. Estamos diciendo Yeshua Yahweh es el marido,
la casa de Israel, la casa de Judá. Muchos de nosotros en su momento invalidamos el pacto, rompimos el pacto con el adulterio. El Señor en su misericordia lo renueva, pero al renovarlo, y esto lo quiero decir, no sé cuántas veces más lo voy a decir, no importa, todas las veces que sea necesario, al renovar el pacto, Él vuelve a colocar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hermano, y este escrito está en el libro de Hebreos también. ¿Dónde está que la ley fue anulada? La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19, que convierte el alma, que restaura el alma. O sea, como le estoy hablando de este hombre y esta mujer que se separaron y se volvieron a casar, renovaron el pacto. Nosotros hemos renovado el pacto con el Señor, siguen vigentes nuevamente los mismos mandamientos, las mismas leyes, las mismas ordenanzas, aquello que antes no pudimos cumplir por causa de nuestra inmoralidad, por causa de nuestro pecado. Hoy el Señor nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa y nos desafía y coloca su ley nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón para que ahora sí, con la unción del Espíritu Santo, lo podamos vivir de una vez por todas. Es como yo cuando enseño de matrimonio, de familia, hermano, está bien, pudo haber habido un error, pero usted no puede vivir diciendo que es creyente y vive engañando a su esposo y a su esposa de por vida. No, en un momento, si usted se convierte, va a obedecer a la ley del Señor, al mandamiento que dice no adulterarás, va a tener temor del Señor, se va a llenar de la unción del Espíritu Santo y va a caminar definitivamente de una vez por todas en la victoria del Señor. ¿Se entiende esto? Entonces Jeremías anticipaba antes de la primera venida del Señor que ese pacto iba a ser renovado. Pero así también quiero aclarar, mi querido hermano, si con este pacto renovado, como dice Hebreos 10:26, nosotros lo volvemos a romper, olvídese. Si nosotros pisoteamos la sangre del Cordero, definitivamente endurecemos nuestro corazón, ya no habrá más oportunidad. No, nos quedará algún tiempito más antes de la segunda venida para arrepentirnos, pero si nosotros despreciamos el pacto renovado, prácticamente tenemos sentencia de condenación, como hemos comenzado leyendo en Apocalipsis 17, versículo 9, la sentencia de condenación que tiene la gran ramera. Sigamos viendo, gloria al Señor, en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, esto lo vamos a ir profundizando, pero les he pedido un poquito más de tiempo hoy, aquellos que puedan, si no lo terminan de escuchar más adelante. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. El apóstol Pablo, bajo la unción del Señor, nos habla que tenemos un solo esposo, ¿verdad? Es Yeshua. El Israel falso tuvo varios amantes, En un momento le gustó el mundo a través de Egipto, después le gustó el mundo a través de Asiria, después le gustó el mundo a través de Babilonia, después le gustó el mundo a través de Media, de Persia, de Grecia, de Roma, de los Estados Unidos, de la ONU, del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el verdadero pueblo del Señor siempre se queda con Yeshua. Siempre se queda con los mandamientos del Señor. Nosotros amamos a ese Señor que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dice 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, de Yahweh, pues los he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese solo esposo? Yeshua. El pueblo de Israel, o lo que hoy conocemos como la iglesia, la asamblea de Israel mesiánica, siempre hemos tenido un solo novio y a él tenemos que ser fiel al pacto del Señor, a sus mandamientos. Sin embargo, así como Israel, hoy las congregaciones se enamoran del modernismo, se enamoran de las estrategias modernas que dicen que vienen del Espíritu Santo, pero cuando uno evalúa un poco mejor, vienen de la carne, vienen de la misma oscuridad. Hoy ministerios, denominaciones
La palabra pecado no la digas, la palabra santidad no la digas, la palabra justicia no la digas, no reprendas al pecador, no hables de la segunda venida del Señor, no asustes a la gente, no exhortes, porque eso es muy fuerte. Como Israel, hoy las congregaciones están caminando en un adulterio espiritual. Pablo dice: los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura, como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y también al pueblo de Israel. Acuérdese que en un momento en 1 Crónicas 21 dice la palabra que David fue seducido por Satanás para hacer un censo que no era o no venía del Señor. Era un censo que tenía que ver más bien con el orgullo para David, y por eso vino un juicio muy grande. Entonces acá dice el verso 3, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. ¿Cuánta gente en el matrimonio, hemos leído tantos casos, tantas historias, de personas que son extraviados de la sincera fidelidad? Inclusive usted puede ver casos tanto en Argentina, hay tantos femicidios ahora en Argentina, por favor, tenemos que orar. Estados Unidos ni que hablar. Usted lee historias espeluznantes de gente que se quiere quedar con las propiedades, ya no ama a su esposo, a su esposa, quiere cobrar el seguro de vida, lo manda a matar. ¡Puf! Cuántas cosas tan terribles. Y así el Señor, así la serpiente con mucha astucia te dice, y bueno, como alguna vez algún hermanito, algún hermanoide me decía, a mí me dijeron que un poco de pornografía no era nada malo. Por favor, no sé a dónde te metiste, en la cueva de Satanás, no sé qué congregación entraste, no sé quién era ese supuesto siervo del Señor. Dice que la serpiente es astuta para llevarte a la desobediencia, como le llevó a Adán y Eva, que ellos también se apartaron de la cobertura del Señor. Ellos tenían que estar casados con el Señor, tenían que tener comunión con el Señor todos los días de su vida, pero fueron tentados por esa amante que aparece en el huerto del Edén, que es la serpiente, y que hoy aparece de muchas maneras, a través del modernismo, a través de los imperialismos, a través de la ONU, a través de la OMS, a través de tantas organizaciones que parecen tan buenas pero no lo son, y en realidad están en oposición a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que les hemos predicado, si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran, así como Israel toleró las costumbres paganas. Es más, a ellos les agradaban esas costumbres paganas. Ellos querían seguir esas costumbres paganas, porque había adulterio, había alcohol, había liviandad, había libertinaje. A Salomón también le gustó. A la mayoría de los reyes de Israel, salvo alguno que otro, le gustó el paganismo, la idolatría. Mismo cuando nosotros hablamos en los días de Samuel, acuérdese, que le pidieron a Samuel un rey como las naciones. Y Yahweh se enojó con el pueblo de Israel, porque Yahweh, Yeshua, es el verdadero rey en nuestra cabeza, en nuestro marido, en nuestro verdadero esposo. No hay que salir a buscar nada nuevo. No deberíamos salir a buscar nada nuevo de este mundo. Y Yahweh le dice a Samuel, haz como ellos dicen, pero cuando vengan llorando, yo no los voy a oír. Y qué tremendo, amigo hermano. No se conformaron con el gobierno del Señor. La cabeza de Israel es Yahweh, es Yeshua. Sin embargo, hoy encontramos muchas iglesias apóstatas cuya cabeza no es el Señor, sino que están siguiendo las directivas de Satanás, las directivas del mundo. De hecho, Yeshua se lo dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer del padre de la mentira. Clarito. Se lo dijo directamente el Señor a los israelitas de aquel tiempo que lo iban a crucificar.
Ustedes no están bajo la cobertura, la soberanía del Dios de Israel, sino que ustedes tienen otra cobertura. Un poquito más, hermanos, ya estamos redondeando por hoy. Nos vamos rápidamente a Isaías 54. Isaías capítulo 54. Gloria al Señor. Isaías capítulo 54, un poquito más. Vamos a leer podemos leer desde el versículo, gloria a Dios, versículo 5. Isaías 54, 5, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh o Yeshua, es exactamente lo mismo, de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamada. Entonces, mi hermano, tenemos un amo, un señor, una cabeza, un marido, un creador, un salvador. ¿Le estás obedeciendo? Porque esto también nos lleva al tema del señorío, como dice Mateo 7, o como dice Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Qué lindo que en los matrimonios podamos tener buenos esposos, podamos tener buenos sacerdotes del hogar, que las esposas quieran obedecer, los hijos también. Y nosotros tenemos por sobre todo un marido excelente, un marido perfecto. ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos? Porque acá en la tierra pudiéramos decir, bueno, mi marido se desvió, mi marido ya es un demonio, ya se fue del hogar. Podemos entender esas situaciones, pero estamos hablando de Yahweh, de Yeshua, el Dios perfecto, el Salvador perfecto, el marido perfecto, que tiene una ley perfecta, que tiene una ordenanza perfecta. ¿Y por qué no le obedece? ¿Cuándo vas a terminar de obedecerle? No, que me levanté débil, que estoy un poco triste, que la lucha, mi hermano, en la obediencia está la bendición. ¿Qué es lo que espera el Señor de su pueblo, de su esposa? Por sobre todo, fidelidad y obediencia. Leamos un poquito más y luego ya estamos redondeando. Dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh. Obviamente el Señor tuvo que abandonar, porque Israel mismo le pidió el divorcio en su momento, dice la Escritura. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, versículo 7, por un breve momento te abandoné. El Señor tuvo que retirar su presencia de Israel en muchas oportunidades. En innumerables oportunidades. Y vino el castigo, y vino el juicio, y vino la espada, y vino la enfermedad, y vino el hambre, y vino la plaga. Usted puede leer todo eso en toda la Biblia, sobre todo en los libros de los profetas como Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero aún así hay momentos donde el Señor en su grande misericordia nos sigue llamando, y este tiempo es uno de esos tiempos de misericordia, que si nosotros no lo aprovechamos, será como el tren que siguió de largo y por ahí nunca más lo podamos volver a tomar. Dice el verso 7, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor sigue insistiendo, el Señor ama a esa gente que está en el adulterio. El Señor ama murió por esa gente que hoy está en ese pueblo prostituido. Y lo quiere recoger con grande misericordia, pero obviamente le está pidiendo que se arrepienta, le está pidiendo que se convierta, le está pidiendo que abandone a esas coberturas, a esos amantes, que deje de una vez por todas de seguir las costumbres del mundo. Verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Claro, el Señor nos tiene que mostrar, como se dice vulgarmente, el chicotazo. Nos tiene que mostrar el Señor que Él está disgustado con nosotros, pero así también cuando nosotros pasemos el momento de disciplina, el Señor nos volverá a recoger si es que realmente nos arrepentimos. Dice el verso 8, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Gloria al Señor. Y hasta aquí llegamos por hoy con la palabra del Señor. Esto lo vamos a continuar en otro momento. Esta palabra no digas para el otro, esta palabra es para cada uno de nosotros. Tal vez te estabas convirtiendo en una bestia,
en una ramera, en una apóstata, en una congregación prostituida, como vengo diciendo en otros audios, y no voy a dar los nombres, pero agradezco al Señor por lo que está haciendo en muchos siervos. Había un siervo que, como yo vengo diciendo, terminó esto de público conocimiento, terminó en la cárcel por haber hecho mal las cosas y realmente tuvo que pasar una disciplina muy fuerte. Hoy ha salido de la cárcel y él dice: nunca más quiero volver a ser esa persona. Entonces, hermanos, si estás bien en el camino del Señor, bienvenido. Esta palabra nos sirve para seguir por ese camino, por ese rumbo. Pero si te estabas desviando, si le estabas sintiendo el gustito al mundo, si estabas queriendo volver a la farra, a la idolatría, al paganismo, al alcoholismo, a la glotonería, las cosas del mundo, qué bueno que venga este llamado de atención de parte del Señor para cada uno de nosotros, para que podamos arreglar nuestras cuentas con el Señor y cuando suene la final trompeta, no seamos destruidos con la ramera y sí seamos salvados, porque somos parte de esa iglesia, de esa novia que se ha mantenido hasta el último instante, viviendo en una santificación constante delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tú bendigas a mis hermanos y hermanas y nos mantengas, Señor, en el buen camino, en la senda de la justicia. Señor, en esta hora te pedimos perdón si entró algún adulterio espiritual, si alguno ha cometido el pecado de inmoralidad, que en esta hora también pueda arrepentirse delante del Señor, y el Señor te perdonará. El Señor te perdonará, te restaurará, como le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Señor, santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Yeshua queremos ser parte de esa novia, futura esposa, que en breve se estará casando contigo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande en misericordia, nos estás llamando a regresar a casa y por todo esto, Señor, tenemos inmensa gratitud en nuestros corazones y decimos amén y amén a la palabra del Señor. Señor me los bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos de poder transmitir. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y lo más importante, poder tener eternidad con Yeshua el Mesías.